Bueno, y esto ocurría en Cura Brochero, la devoción de la gente por este cura que se arremangaba la sotana y ayudaba a la gente y enseñaba a poner ladrillo sobre ladrillo, en aquel entonces ya pregonando la cultura del esfuerzo y del trabajo. Nos acompaña Ángel Rossi. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Beto? Ángel Rossi es el asesor espiritual de Manos Abiertas, jesuita además. ¿Cordobés? Cordobés. Cordobés. El único cordobés que vivió 10 años bajo el mismo techo que el Papa Francisco. Capaz nomás. Capaz nomás que así. Bueno, para hablar en este caso del cura Brochero y de esta fecha, el 16, para hablarle un poco del personaje del cura Brochero. Sí, ¿no? lindo porque yo viendo las escenas ahora, se ha hecho realidad algo que el brochero intuía en aquella frase tan sencillamente dicha, pero a la vez tan criolla. He podido pispear, decía Brochero, antes de morirse, ¿no? He podido pispear significa intuir, en lenguaje nuestro. He podido pispear que me quedaré para siempre en el corazón de mis paisanos. Y yo creo que pasados los años, él muere en 1904, se confirma que estos hombres, que no son solo hombres de iglesia, no solo la preocupación de él fue la fe en el corazón de la gente, sin duda fue lo primero, pero además hombres de horizonte grande. Entonces para él era la fe de su gente, era la realización laboral, era la preocupación que fue de las grandes tristezas de Brochero hasta su muerte. No lo llegó a ver, que el tren llegara, faltaban 100 kilómetros para llegar al tren de Soto a Dolores para poder mandar todos los productos en abundancia que había, y al final, llenos de abundancia, se morían de pobreza porque no podían llegar esos productos al comercializar, puerto, ¿no? Claro. Al puerto, ¿no? Así que fue de las grandes tristezas de Brochero. Pero así que un hombre, digamos, que abrió caminos, muchos de los caminos que hoy recorremos cuando cruzamos la alta cumbre, muchas partes de esas, digamos, de alguna manera las pensó y las caminó por los senderos Brochero. Así que es un hombre religioso, un hombre cívico, un hombre social. Por lo tanto, nos hace bien desde ángulos muy distintos, no solo para los que son piadosos, quizás cristianos o católicos, ¿no? Sino que también es una figura venerable para el cordobés y para el argentino, además, sí, ¿no? Un hombre de golpear puertas, además, sí, ¿no? Que no se quedaba callado, sí, que no. por su comunidad hacía todo lo que tendría que hacer. No tenía ningún empacho, o sea, decían que era un hombre que tenía la capacidad de saber dónde había una necesidad y a la vez golpear la puerta para resolverla, decían, ¿no? Es un hombre que podía conversar con el hombre más sencillo, ¿no? y más golpeado y más herido, y a la vez también, digamos, podía golpear las puertas del Congreso, del presidente, y con la misma sencillez pedirle que le dé una mano, digamos así, ¿no? Así que esta capacidad de conocer el corazón de la gente y de meter, digamos, el cuero por ellos, digamos, que es en Brochero, eso fue muy, muy fuerte. Me acuerdo el otro día, en un diario de Córdoba, él pide una jubilación anticipada por 2 maestras de Tras la Sierra que tenían que jubilarse, y de aquí le dijeron que no iba a haber esa partida. Y entonces me acordaba, disculpe que lee, pero para leer en el diario se habló en aquel momento. Dígame, buenos senadores, le ponen el diario, no andaba con chiquitas, iba al diario. Dígame, buenos senadores, ¿en qué puede peligrar la renta hoy? Renta que el gobierno de la provincia maneja con tanta honradez, dice así medio irónicamente el viejo, ¿no? ¿En qué puede peligrar si le conceden 50 pesos mensuales a quienes en 26 años de trabajo han dado a la provincia un caudal intelectual que no puede apreciarse en oro? Dígame, ¿qué derroche puede haber en hacer justicia? Fíjate qué frase, ¿eh? ¿Qué derroche puede haber en hacer justicia? Economicen en todo caso en puestos inútiles, en viajes de recreo, en obras innecesarias y en subvenciones lujosas. Como ven, digamos... Sí, bajaba línea. No se andaba con chiquitas. Bajaba digamos, línea, así, ¿no? tenía mucho de político, ¿no? Y lo hacía, pues, bueno, siempre en función de su gente, y eso es muy lindo, ¿no? Pero además es un tipo que se metía con los códigos de la gente, porque para poder llevar su obra pastoral y la otra, el acompañamiento para que crezca una comunidad, se metía con los códigos de la gente. Había que meterse en el criollaje, en el serrano, en la psiquis del serrano en ese momento para convencerlo. Y se metía en sus costumbres porque él vivía como ellos, sin ser de allí, porque él es de Santa Rosa del Río Primero. Así es. De una zona muy distinta atrás de la Sí, sierra, de pampa ¿no? húmeda. Pampa húmeda, llano, no hay montaña, así que capaz que la mula, no sé, habrá andado por primera vez, no lo sé, pero digamos, la montaña no era lo propio de él, digamos, así que se hizo, ¿no? Y sobre todo el lenguaje, ¿no? Qué sé yo,
por decir ejemplos, le cuelgan aquella anécdota que él dice que no, pero capaz que sí, cuando Monseñor Toro, el apellido del obispo, lo fue a visitar, la visita canónica, y hay dos anécdotas. Una que cuando él está diciendo misa y la iglesia está llena, él lo ve en el atrio adelante, en la punta de la iglesia, ve que ha llegado Monseñor, que era bastante gordito como el que está narrando en este momento, y entonces, como para que la gente entienda el espacio que iban a tener que abrir para que entre el obispo, sí, dijo, ábranse, dice, como para que entren 2 mulas cargadas, dijo, ¿no? Con eso la gente pescaba, y después parece que Monseñor todo le dio una hemiplegia y un derrame, y entonces había que mandar el telegrama a Córdoba. Eso fue estando allí en Villa del Tránsito, sí, en aquel entonces. Villa del Tránsito, hoy Brochero, sí, ¿no? Él dice que no, pero la leyenda dice que el telegrama, que tiene que ser breve, lógicamente, decía toro empastado, media res muerta, porque le había dado una hemiplegia, ¿no? Así que tenía que sintetizar. Y la gente, para entenderlo, cuando él hablaba de la misericordia, estamos en el año de misericordia, ¿cómo lo expresaba? Él decía, disculpando el ejemplo, que no es guaso, pero dice, la misericordia de Dios es como una cabra que se sube arriba del horno, el horno de pan, que es medio mundo, ¿no? Los hornos típicos de la sierra, sí, que cuando está caliente... Vamos, horno de barro. Sí, la cabra se sube arriba para el calorcito. Claro. Dice, la misericordia de Dios es como una cabra que hace, disculpen, sus necesidades arriba del horno y que cae para todos lados, porque son pelotitas. Claro. Entonces la misericordia de Dios es para todos, no es solo para algunos. Cae para todos lados. Y agregaba, Dios es como los piojos, decía, está con todos, pero prefiere estar con los pobres. Claro, efectivamente. Así que digo, tenía todo ese lenguaje, digamos, muy de ellos, que hace que lo entendían, pero además porque... Sí, no solo es la palabra, sino el corazón. ¿Era digamos, común, ¿no?, dentro de la curia que se metía en el interior del interior, la austeridad del cura Brochero? Tenías de todo, posiblemente quien iba a esa zona, ciertamente. Él mismo después, en algún momento, pobre Brochero, lo nombran dián de la Catedral de Córdoba, tiene que venir de allá. ¿Sabes? Y entonces él decía, se sentía requete incómodo, quizás no viviendo en la opulencia, pero, digamos, de golpe en un cargo honorífico que él mismo va a decir, estos aperos no son pestamula, decía, ¿no? Como diciendo, no estoy en mi sitio, y puso todos los medios posibles para pegar la vuelta hasta que finalmente se lo conceden, digamos, ¿no? Así que habría, como hay hoy en día, medio de todo, diríamos así, ¿no? Murió ciego, casi sordo y con lepra, ¿no? Y leproso. Fíjate, es muy fuerte, porque él le escribe una carta a su amigo, al obispo de Santiago del Estero, que se ve que ambos eran amigos, entonces le manda una carta y dice, aquí me tenés, ciego casi al remate, no me siento la punta de los dedos por la lepra, ¿no? Claro. Otros me tienen que vestir, la misa la tengo que decir de memoria, me cuesta muchísimo ponerme de rodillas y muchísimo más levantarme, ¿no? Y agrega una especie de frase que seguramente le llevó tiempo reflexionar, de haber rumiado en el corazón, ¿no? Ya ves dónde fue a parar el caballo brioso. Dice, yo pensé que iba a morir galopando, como el caballo Cheche. Cheche es un color de caballo, yo pensé que era chasqui, ¿no? Ah, ¿no? Cheche es un color que se ve que ambos conocían. Rosillo. Exacto, imagínate Rosillo. Sí. Yo pensé que ambos se ve que conocían. Sí. Yo pensé que como el caballo, como el Rosillo, iba a morir galopando. Y sin embargo dice, aquí me tenés, ¿no? Y agrega, sin embargo, hoy le agradezco a Dios que me haya pasado de la vida activa a la vida pasiva, porque me permite rezar por toda la humanidad. Fíjate qué tremendo. Hay un relato del doctor Ollanarte que te lo escuché decir en radio con Miguel esta semana y realmente me emocionó y me encantaría que lo compartamos. Yo sé como un relato Ollanarte, a lo mejor lo leemos, cuando él viene a Córdoba a visitar a Hipólito Yrigoyen, que había venido de visita a Córdoba, ¿no es así? Ya viejo. Brochero ya estaba... Brochero grande. Ya estaba viejo, enfermo, casi ciego. Leproso. Y leproso. Entonces se entera que Hipólito Yrigoyen ha parado en el Hotel San Martín, ahí en el centro de Córdoba, y que pronto yo creo que todavía no iba a ser presidente. Entonces se adelanta ya con su gran su obsesión del tren. Volvemos al tema con el que se murió, digamos, y entonces él va a verlo. El relato es de Ollanarte, que es secretario de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que fue testigo presencial. Fue testigo y lo escribe él, o sea, por eso lo leo, porque además me parece que está bien escrito, además literariamente, ¿no? Entonces dice Ollanarte, una tarde se hace presente un hombre en quien costaba reconocer de primera impresión a un sacerdote. Tal era de confusa y raída su vestimenta. Aquel era un viejo sacerdote, escuálido, ciego,
de manos sarmentosas y amarillentas, ojos hundidos, cabello cano y una sotana vieja y deshilachada. Los pies desnudos dejaban ver unas manchas costrosas provenientes de aquel mal con que Job propalaba su fe y su martirio, la lepra, ¿no? Personaje bíblico. Aquel clérigo quería hablar con el doctor Irigoyen. Se le hizo pasar y hablaron. Aquel sacerdote veía, o mejor dicho, sentía, porque ya hemos dicho que era ciego, al doctor Irigoyen por primera vez, pero lo tuteaba. Hablaron un buen rato. El fraile se animaba en el transcurso de su conversación y a sus cándidas palabras educadas unía de vez en cuando gruesas interjecciones porque aquel sacerdote era un sincero y gustaba más que cuidar la forma, cuidaba el fondo de la caridad, que lo llevaba a volcarse como un hilo de agua en la sed de los demás, a entregarse como un pan en el hambre ajena, a no tener más vida que la de los otros, sus pobres criollos serranos con quienes vivía y por los cuales peregrinaba. Aquel pastor de almas, cansado de ver miseria, tenía quemadas las pupilas, astros sin luz que vagaban a tientas entre el dolor y la pobreza de la gente sencilla. Aquel era un apóstol primitivo, un Job enfermo, un San Francisco con úlceras que sin su bastón de peregrino recorría ahorcadas en su mula día y noche su región repartiendo pan, plegaria y consuelo. En sus pláticas y sermones tenía la elocuencia primitiva de la fe y de la verdad. Le hablaba a la gente en un lenguaje sin equívoco, con comparaciones pintorescas y graciosas. Aquel fraile escueto era la doctrina hecha carne. Así debían predicar seguramente en las montañas, los valles y en los lagos de Judea los primeros apóstoles. Sobre la mugre de aquel pordiosero flotaba ese respeto instintivo que todos sentimos hacia los grandes espíritus. Cuando se despidió, el doctor Irigoyen abrazó a aquel guiñapo, aquello confuso, que era menos que un hombre porque era más que un santo. Y cuando ya afuera nos despedíamos del padre Brochero, lo notamos conmovido. Y como si musitara una oración, escuchó que repetía entre dientes Irigoyen, he ahí un gran hombre. Qué fuerte, ¿no? Pero esta imagen... Qué fuerte, muy fuerte. Bellísima, realmente. de un hombre entregado hasta el final, digamos así, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Un olvidado de sí, como decimos, ¿no? Bueno, y nosotros queríamos que pase también por nuestro programa, ¿no? Este reconocimiento a Brochero, la fecha, el festejo para la gente que tiene fe y para los cordobeses en general, porque este hombre, más allá de la fe, hizo mucho por la cultura del esfuerzo, del trabajo y por generar la confianza en la gente, en sí mismo, para poder superarse desde una región que estaba absolutamente aislada de las grandes capitales y la capital de Córdoba. Gracias por haber estado con nosotros, Ángel. ¿Cómo anda Manos Abiertas? Caminando, manos abiertas, gracias a Dios. Vamos a hacer un programa especial sobre Manos Abiertas en este programa para que la gente colabore este año, porque es una gran obra, Manos Abiertas. Te agradezco y con mucho gusto, por supuesto, porque, digamos, intentamos humildemente a través de un voluntariado hermoso, ¿no? Hay que pensar que en Córdoba hoy somos más de 800 voluntarios activos en las distintas obras. Impresionante. Que abarca hombres de la calle, abarca enfermitos terminales, abarca mamañitos con SIDA, abarca la escuela rural de los gigantes, hermosa. Es muy abarcativo. En fin, y es una gran obra. Y tantas otras cosas lindas, ¿no? Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. A ustedes y bueno, a toda la audiencia, y felicitaciones por esta perseverancia en este programa. La octava temporada ya, así es, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y este año vamos a incorporar frases también, algunas de las frases de la semana, que poco tiene que ver con el cura Brochero. Esta frase pertenece al ex jefe de gabinete de ministros, el interior Aníbal Fernández, hoy en el llano. El hombre se lanzó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y no llegó. Dijo esta semana en un programa de televisión, no conocen a Cristina Kirchner, sería incapaz de robar un peso, dijo. Quedó la frase allí para la polémica, por supuesto también para la discusión en todos los medios de comunicación y en todas las mesas de café. www.lasemanatv.com.ar, esa es nuestra página web. Allí usted puede entrar, buscar el Twitter, buscar la información, buscar las frases, buscar las entrevistas, buscar la nota que le hicimos al padre Rossi, todo allí, por favor. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Ha sido un gusto compartir con ustedes parte de sábado a la noche. Chao. House Mobile,
Soluciones en equipamiento corporativo. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Los colores del programa son de Pinturas Micam. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.